estamos acá parados en una punta de un tronco en la mitad del río, tratando acá de compartir una esquinita de tronco entre dos. A ver. Uy, miren, ya quedé grande otra vez. Muy chévere esto, cada esquina de este recorrido tiene diferentes sorpresas, diferentes cosas. Bienvenidos. En este episodio les traemos una experiencia que seguramente no olvidarán. Las Estacas es un parque natural, balneario y hotel ubicado en el estado de Morelos, México. Es conocido por sus aguas cristalinas que provienen de manantiales naturales subterráneos que forman ríos y pozos ideales para nadar, hacer snorkel, buceo y otras actividades acuáticas en un entorno de vegetación exuberante. Hospedado en el hotel no hay que pagar entradas, obviamente Se lo hay reembolsan por habitación y reembolsan unos de esos costos, entonces tengan en cuenta eso cuando vengan. No es nada barato, pero vale la pena. Ustedes se preguntarán de dónde viene el nombre de Las Estacas y para eso les tengo a Fernanda. Bueno, aquí en Las Estacas anteriormente, antes de que fuera un lugar turístico, se inundaba muchísimo, así que los pobladores, los originarios de aquí, ponían sacos y estacas. De hecho, si vienen a nadar, se ve alrededor del parque algunos sacos de arena. Cuando llovía y el río se desbordaba, se veía algunas estacas flotando. Entonces la gente se quedó con el nombre del río de las Estacas. Bueno, para la gente que viaja con mascotas, aquí hay una guardería de mascotas dedicada a las personas que vienen con sus mascotas que no pueden entrar al parque. Ni crean que me van a dejar durmiendo aquí toda la noche. Aquí hay mucho que ver, hay muchas actividades naturales, hay mucho paisaje, mucha naturaleza, mucho aire libre. El agua del sistema proviene de un manantial natural que genera más de 7.000 litros de agua por segundo. Eso es suficiente para llenar una alberca olímpica en menos de 15 minutos. El agua fluye de manera constante, manteniéndose siempre fresca y cristalina. No sé si desde esa toma lo alcanzan a apreciar bien, pero el agua es absolutamente cristalina. Hay todo tipo de algas, peces. Este hermoso lugar tiene una rica historia. Durante la época prehispánica, las aguas de Las Estacas eran consideradas sagradas por los pueblos indígenas de la región. El servicio de hospedaje y comida es de primer nivel, con habitaciones amplias y confortables para toda la familia. Entonces, muy chévere, la habitación, muy moderna, muy bonita, tanto por fuera como por dentro. Tiene por ejemplo, 2 camas amplias, donde vamos a dividirnos 4 personas, entonces los espacios funcionan muy bien. En el parque podrás encontrar más de 100 especies de plantas y una gran variedad de aves, reptiles y peces. Es un santuario natural perfecto para los amantes de la naturaleza. Bueno, hay una página muy buena, muy recomendada para todos los amantes de la biología y de la biodiversidad mexicana, que se llama mexico.inaturalist.org. Es una página muy completa para consultar temas de biodiversidad. En esta página encontré el dato que en este parque de Las Estacas hay alrededor de 58 especies de pájaros diferentes. ¡Qué aburrido! Ardillas otra vez. Además del río, el parque cuenta con una variedad de piscinas para todas las edades. ¡Dale! Listo, brinca y nada. Mira. ¡Bravo! Aquí hacen cursos de buceo. Aunque no lo creas, Las Estacas es uno de los pocos lugares en México donde puedes bucear en un río. Una muy buena alternativa para explorar la flora y fauna acuática. En este momento, no sé si se dan cuenta, pero hay una serie de burbujas que vienen de la superficie y son los buzos. Es un curso de buzos que se encuentra en este momento debajo del agua. Creo que se les olvidó ponerme regulador. ¿Cuál es tu nombre? ¿Abraham? Abraham. Abraham, ¿de dónde vienes? Yo vengo de la Ciudad de México, como a hora y media de aquí más o menos. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia acá por primera vez? Está muy, muy bonito. ¿Se parece mucho a un cenote? Sí. Como los que hay en Yucatán. Está precioso. ¿Y qué tal el agua?
fresca, como en Acapulco, como en la playa. Va a comenzar el día Va a comenzar, con sí. energía. Con actitud, exactamente. Muchas gracias. No, gracias a ti, hermano. Los cenotes generalmente son fuentes de agua subterráneas que están conectadas. Aquí en las estacas es un sistema un poco diferente porque no está conectada a otros sistemas. Entonces, el parque de las estacas, aunque parecería un cenote, en realidad no lo es. Bueno, hoy es domingo, todo el mundo viene con sus familias, todo el mundo está organizando sus planes de asados aquí al borde del río. Es un plan muy agradable. La gente trae sus flotadores, trae su comida, hay todo tipo de actividades. Las estacas se enorgullece de ser ecológicamente sustentable. Desde la gestión del agua hasta el manejo de residuos, todo está diseñado para preservar el entorno natural. Estamos llegando a la zona de camping. Pueden ver, hay muchas carpas, tiene todas las cosas que necesitan y vienen a acampar aquí en esta parte que se llama el Guayabo. Desde tirolesas, kayak y juegos infantiles hasta masajes relajantes y yoga al aire libre, Las Estacas tiene actividades para todos los gustos. Ya sea que busques aventura o tranquilidad, este lugar lo tiene todo. ¡Listo! Preparándonos para entrar al agua. Oigan, queremos darle mantenimiento y conservar este lugar para que la gente venga a disfrutarlo y a gozarlo. Y se les hizo una renta por 100 años. Pero lo padre es que también una parte de lo que se genera en taquillas y todo va para el ejido, para la comunidad. Y la otra se reutiliza. Si te das cuenta, le dan muy buen mantenimiento. Entonces, ¿este es el punto de entrada? El punto de entrada es el borbollón o el manantial de donde se alimenta todo lo que son las estacas. Mentes ¡Qué curiosas. delicia! El shock de la temperatura al principio es un poquito fuerte. Se siente frío el primer impacto con el agua, pero se aclimata uno súper rápido. Y este plan es absolutamente encantador. Yo la verdad me arrepiento de no haber traído unas buenas gafas o una careta para poder ver debajo del agua, pero la corriente hace la mayoría del trabajo. Uno solamente se deja llevar por la corriente y disfruta este paisaje, naturaleza, es realmente muy especial. Uy, me podría quedar acá todo el día. Miren a Axel, nuestro biólogo mexicano. Claro que está esta agua, es brutal. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Qué tal el plan? A ver, familia ¿Cómo va Martín, el barco familia allá, Martín. el otro? El barco aledaño, ¿cómo vamos? A ver. Papi, pulsa los que nos van a ganar, por favor. No, no te preocupes. No nos vamos a dejar ganar. Nos alcanzan. ¡Uy! Nos alcanzan. ¡Uy, no! ¡Turbo! ¿Qué les puedo decir? Soy bastante competitivo. Mira, ellos están chéveres haciendo paddle, mira. Mira qué chévere. A ver nuestro super Pablito, divino. Unas vistas muy especiales al atardecer. Es un buen momento para hacer este plan porque el clima ya está un poquito más tranquilo, no hay tanto calor, es muy refrescante y el atardecer combinado con este plan es una recomendación muy buena. Bueno, la seguridad es muy importante y no sé si se dan cuenta, pero aquí hay un salvavidas. Muy incauto, ya les está saludando. Hay partes del parque donde no se ve tanta gente, hay otras donde ya se ve más la gente. En el parqueadero habían muchos carros, pero como es un parque grande, generalmente los espacios no se ven tan llenos. Aunque hay partes, por ejemplo, como esta, donde la gente no solamente viene al río, sino también después vienen a pasar un tiempo en familia, hacen un picnic o inclusive una barbacoa. Y el suelo para los que están viendo, obviamente esto no lo pueden sentir ustedes, pero cuando ustedes caminan por acá hay partes donde hay arena, hay partes donde hay piedra, hay partes donde se sienten algas y vegetación acuática, entonces es muy sensorial. ¿Estaba caliente o estaba fría el agua? Está fría agua. Estaba fría el agua. ¿Y te gusta fría o te gusta caliente? Caliente. No creo que estaba haciendo tanto frío. El agua puede ser un poco fría para los niños. Si es el caso, manténganlos sobre el flotador y traten de hacer este plan en un día soleado. Otro punto alto de este lugar es el ambiente familiar nocturno, que aparte de una variedad de actividades, tiene buena comida.
Estamos comiendo delicioso y el ambiente está espectacular. Las luces, el ambiente familiar. Hay pantalla para niños, está súper chévere. La comida muy rica, mucha comida tradicional mexicana y un menú bastante amplio. Ya tenemos esto, se llama un huarache y estos son unas quesadillas. Niños de todas las edades, todos con sus familias, todos aquí asando sus masmelos. El taco se come cogiéndolo con la mano y metiéndoselo en la boca. El masmelo tiene técnica. ¿Cuál es la técnica? Primero tienes que tener mucho cuidado que no se te va a quemar. ¿Viste? Pero si tú lo pones ahí lo suficiente para que se tueste por encima. Cuando se enfría un poquito, tú con estos 3 dedos lo coges y le arrancas esa capa. Ay, qué delicia, yo de quiero uno. masmelo tostado que tiene por fuera. Esa es la mejor parte. Bueno, vamos a cumplir el deseo del masmero, ¿sabes? ¿Alguien se sabe alguna canción de fogata? Comenzaron a ser amigos y ya están ahí todos jugando juntos. Son las 9 de la noche. No sé por qué me quedé Ay, sin mentes reloj. curiosas, Dani perdió su reloj hoy. Nos lanzamos al agua, se quedó el reloj allá en el fondo del pozo. Es una tristeza porque no puedo decirles qué horas son, pero la estamos pasando muy rico Son como las 9 de la acá. noche, ¿no? Yo debo decir que Daniel, toda su vida no ha usado reloj. Por lo menos no tuve que dormir en la guardería. Saludos mentes curiosas, hoy me levanté temprano a venir a tomar unas imágenes que me hacían falta. El día de ayer la verdad es que la pasamos delicioso, por la noche también las actividades familiares y todo son un éxito, pero la verdad es que sí hay mucho por ver y no hay suficiente tiempo. Espero que hoy por la mañana esta despertada sirva para conseguirles algunas imágenes. Entonces aquí me vengo a meditar un poco, a apreciar el sonido de los árboles, a ver este día amaneciendo y aprovechando para revisar el guión y poderles entregar toda la mejor información posible. Los sonidos de la naturaleza son muy bonitos, hay cantos de pájaros de todos lados, de diferentes maneras, con diferentes tonos. Muy bonito el ambiente por la mañana. En este momento hay una serenata tremenda de pájaros. Lo que me encanta de este parque es que combina muchas otras cosas. Acá tienen hoteles, por ejemplo, tienen buenos restaurantes, tienen un ambiente familiar muy agradable. Entonces, todo este tipo de actividades hacen que el paseo sea completo y que el tiempo que se pasa aquí sea absolutamente espectacular. Desafortunadamente, todo lo bueno llega a su final. Entonces, espero que se hayan divertido tanto como nosotros. Este sitio es absolutamente espectacular. Yo me gocé cada segundo. Por favor, ayúdenos a divulgar este material, compártanlo con otras mentes curiosas, denos un like, suscríbanse al canal también para mantenerse actualizado con todo el contenido que vamos a estar sacando. Es importante que la gente conozca sobre estos lugares, el cuidado de los ecosistemas, la fragilidad. Un abrazo para todos y hasta la próxima. ¿Quién es el que está hablando? ¿Eres tú o es el muñeco? Yo, Calamarcito. Calamar, ¿y a Calamar si le gustó o no le gustó el paseo? Oye, sí, ya te dije. Hasta el próximo episodio, manténganse curiosos.